Más vacunas, más medidas para controlar las armas, China y la reforma migratoria fueron algunos de esos asuntos clave durante la primera rueda de prensa formal del presidente estadounidense Joe Biden desde que asumiera el cargo en enero pasado. Preguntado por las tensiones y el aumento de la afluencia de menores en la frontera, Biden argumentó que ese aumento ya se producía durante la administración de Donald Trump y se repite todos los años. Para hacer frente al desafío fronterizo, Biden quiere contar con la cooperación de las autoridades de México y de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. En febrero pasado se contabilizaron más de 100.000 personas indocumentadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Es la cifra más alta de los últimos 2 años. Preocupa y mucho la llegada de menores no acompañados que son enviados por sus familias con la esperanza de que puedan ingresar y solicitar asilo. Destino incierto y los migrantes sufren en esa frontera entre México y Estados Unidos. Ya lo decía al principio, el presidente estadounidense Joe Biden está dando su primera rueda de prensa formal 64 días después de su investidura. Vamos con José Díaz Briceño en Washington. La lista de temas de esa primera rueda de prensa, José, es larga, como el ambicioso objetivo, ya lo escuchábamos, de vacunar con más celeridad. También se ha referido al aumento del flujo de migrantes en la frontera. Así es, Joe Biden asegurando hoy que llegó a la Casa Blanca para resolver problemas y no para crear división. Esto en su primera comparecencia ante la prensa y destacando el avance que ha tenido el gobierno estadounidense en el plan de vacunación con esa meta ambiciosa de llegar a 200 millones de dosis aplicadas antes del 30 de abril. El propio Biden aseguró que esta lucha contra el coronavirus es fuerte, pero destacó que haber logrado 100 millones de dosis aplicadas en el día 58 de su mandato habla de cómo su gobierno puede resolver problemas. Esto, sin embargo, es contrastante con la situación que ocurre en la frontera sur con México ante el incremento en la llegada de niños no acompañados a las justamente instalaciones de la patrulla fronteriza y donde el gobierno de Biden está intentando de todas formas lograr sacarlos porque solo pueden estar en estas instalaciones por 72 horas, pues así lo mandata la ley estadounidense. Un reto importante que el presidente Biden aseguró estaba lidiando y que sería una prioridad en su gobierno en los próximos días. Biden se ha tenido que defender ante críticas en esa rueda de prensa. Ha dicho que en realidad no ha cambiado nada y que ese aumento en la afluencia de migrantes se repite todos los años. Vamos a ver, José, Joe Biden ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris gestionar ese flujo migratorio en la frontera sur de Estados Unidos, que se ha disparado desde que la dupla demócrata llegó a la Casa Blanca, aunque Biden dice que no. Me pregunto, ¿cómo se espera que Kamala Harris aborde este desafío migratorio? Ex senadora por California, un estado fronterizo con México y también ex fiscal de ese mismo estado, Kamala Harris deberá hacer ahora uso de su capacidad diplomática justamente frente a México y Centroamérica para atender lo que dijo Joe Biden. Son 2 temas importantes. Por un lado, la estacionalidad de los migrantes llegando justamente en estos meses de temperaturas relativamente bajas en la frontera, pero más importante, negociar con los gobiernos de Centroamérica, porque Joe Biden aseguró que el principal factor que empuja a aquellas personas que llegan a la frontera es la situación en sus países, la situación económica, de violencia, de inseguridad y cambio climático. Sin embargo, Joe Biden aseguró, no es por mi bonita cara y por mi carácter benévolo por el que los migrantes están llegando a la frontera. Kamala Harris tiene un reto importante, principalmente ahora con México, a que al país que se le ha solicitado incremente la recepción de familias migrantes. José Díaz Briceño, muchísimas gracias en Washington.